Hola, soy Camila Hurtado, la creadora de Happy Green Family, mi laboratorio botánico enfocado en la creatividad. Mi trabajo se puede encontrar en redes sociales, donde comparto mis procesos de aprendizaje, mis experimentos con plantas y mis piezas creativas. Mi principal fuente de inspiración está en las plantas. Me enseñan de la vida, las cuido y aprovecho su belleza para crear con ellas. Todo lo que hago tiene una inspiración y un proceso creativo que me gusta enseñar. Las texturas, los colores y la forma de mi arte son el reflejo de nuestro planeta. Disfruto recolectar toda clase de plantas, explorar sus características e investigarlas para convertirlas en piezas botánicas. Además, me gusta experimentar con los distintos tipos de prensado, aprender a preservar las plantas de la mejor forma y probar lo que nos ofrece cada técnica según el producto que vamos a crear. En este curso de doméstica aprenderás técnicas para realizar piezas de arte botánico utilizando una prensa de madera y otros métodos. Como proyecto final haremos un separahojas y un cuadro hecho con plantas con todas las técnicas aprendidas durante el curso. Comenzaremos aprendiendo qué es la botánica, qué es un herbario y cómo este cumple una función fundamental en el conocimiento vegetal y floral de una región. También te contaré qué hace un botánico y su importancia en la ciencia. Enseguida nos pondremos manos a la obra y te enseñaré cuáles son los métodos para preservar plantas y también los métodos de prensado que utilizo. Una vez recolectadas algunas flores y plantas, haremos una prensa de madera y te guiaré paso a paso en el proceso para prensar. Te daré algunos consejos de cómo pegar correctamente las plantas secas y hablaremos sobre principios de composición para que aprendas a colocar tus elementos siguiendo una intención. Con todo lo aprendido crearemos un separahojas para libros y después un cuadro con plantas planas y con volumen. Te enseñaré cuáles son las posibilidades del arte botánico y te daré unos tips para guardar tus plantas secas. Al final del curso te darás cuenta de todas las posibilidades que te ofrece la botánica a nivel creativo. Los materiales que necesitarás son flores, sílice, láminas de madera, correas, diferentes tipos de papel, una prensa de madera, papel absorbente y cartón grueso, y otros materiales que son fáciles de conseguir en casa. Ven y descubre que la botánica no es solo ciencia, sino también arte.